Buenos días, profesor Jorge Saavedra. Hoy vamos a hablar acerca de la depreciación económica en Japón desde el 2000 hasta el 2005. Los integrantes de nuestro trabajo son Ábalos Williams, Jessica Ayauca, Gino Bazán, Sheila Berrocal, Yamira Bustamante y Carmen Bustamante. Y quien les habla, Jennifer Ballesteros. Bueno, yo empezaré explicándoles acerca sobre la pequeña introducción que tenemos en nuestro trabajo. Como se sabe, este trabajo consta de 3 capítulos en los cuales hablamos acerca de los antecedentes y las repercusiones y sus factores que tuvo estos en el Perú. Además de lo más importante sobre las políticas macroeconómicas que se tomaron en cuenta para corregir estas medidas. En el capítulo 2 y 3 hablaremos acerca de las repercusiones económicas y en los bienes de lujos y bienes comunes que tuvo en el Perú. Mi nombre es Yamira Bustamante y voy a comenzar a hablar sobre el capítulo 1 de la monografía, el cual habla sobre los antecedentes de la depresión en Japón. Uno de los puntos tomados en cuenta son los rasgos de la economía japonesa. En este punto, el autor Pellegrini en el 2011 nos habla de que se da a conocer de que la economía en Japón depende mucho del sector agrícola, tanto como de otros sectores, ya que en este caso el arroz es su principal cultivo y depende también además de las importaciones del resto del mundo. En Japón es poca la importancia que le dan al sector agrícola, ya que le toman más en cuenta, se basa más en la producción y en la fabricación. Otro punto tomado o hablado en este subcapítulo es que Japón es uno de los principales consumidores de pescado, para lo cual el país tomó en cuenta una prevención respectiva para que de esta manera la población no se vea afectada. Japón realizó un desarrollo de la industria piscifactoria para poder hacer de que su población no se vea afectada y no se quede sin este principal consumo que es el del pescado. Otro punto hablado dentro de este capítulo son los modelos japoneses, el modelo japonés. El modelo japonés se basó en 10 puntos muy importantes, en los cuales se seleccionó algunos que son primordiales. Dentro de estos está la inversión e investigación, que como ya lo mencioné fueron primordiales, porque Japón le da más relevancia a estos aspectos, además del desarrollo de la tecnología, nuevos productos, nuevas marcas, y de esta manera Japón pudo recomponerse y estabilizarse basándose en el nuevo modelo creado. A continuación mi compañera Sheila Berrocal va a seguir con los siguientes puntos. Buenos días, profesor. Soy la alumna Sheila Berrocal Romero, que voy a comenzar a explicar el 1.2.2, el colapso de la economía de burbuja. Bueno, desde el año de 1990 la economía de burbuja comenzó a colapsar debido al desplome de la aceleración del desplome del precio de las acciones. En consecuencia se paralizó la capacidad de financiamiento de las acciones y entonces de las empresas. Entonces eso entró a un círculo vicioso que giraba alrededor del empeoramiento de la economía y la rebaja del precio de las acciones Esto llevó a cabo a que en una crisis desde la mitad del año 1991. Bueno, según el escritor Rodríguez, se separa en 4 etapas. La primera etapa se comienza a principios del año 1990, cuando el reventón de la economía de burbuja, simbolizada por la brusca caída del precio de las tierras y la aceleración del desplome de la aceleración de las acciones, del precio de las acciones. Esta situación económica y financiera fue la peor de la historia, superando la caída de la economía japonesa, que fue registrada entre el año 1949 y 1951, cuando todavía estaba afectada de la Segunda Guerra Mundial. La tercera etapa se inició con la recesión declarada a comienzos de 1922. Y por último, la cuarta etapa, que comenzó en el año 1993, cuando se agravó la depresión por la continuación de la apreciación del yen y la aceleración de las depreciaciones de la aceleración de las importaciones desde Asia. Les voy a hablar acerca del decenio perdido de Japón.
Japón entre el año 2000 y 2003. En cuanto a la política monetaria de Japón, se fueron bajando los tipos de interés hasta alcanzar casi 0% en el año 1999. Esto se mantuvo hasta el año 2000 y se repitió luego entre el 2001 y el 2003. También se aplicó una política de facilitación cuantitativa que consistía en aumentar los depósitos del Banco de Japón en los bancos comerciales y en incrementar la compra de bonos de deuda. En suma, las políticas expansivas de demanda fueron ineficaces para luchar contra el estancamiento y la deflación. En el año 2002 se efectuó el Plan Takenaka, que consistió en una auditoría completa de los bancos, obligándolos a cancelar los préstamos incobrables. También la nacionalización del Resona Bank y la quiebra o fusión de los bancos más débiles. Ahora les voy a hablar acerca de las repercusiones del PBI en consumo y en inversión. La caída del PBI en consumo en el año 2000 se tenía aproximadamente 56.5%. Por el año 2001 incrementó a 57.3%. En el año 2002, que fue su máximo pico, incrementó hasta 57.9%. En el 2003 comenzó a decaer hasta el 56.6%, hasta su último levante que fue en el 2004 de 57.3%. Y la caída del PBI en inversión fue para el año 2000 de 3%, en el 2001 incrementó a 3.07%, en el 2002 siguió incrementando hasta 3.12%, en el 2003 de igual manera hasta 3.14%, hasta el 2004 que cayó un punto hasta 3.13%. Muchas gracias. Mi nombre es Gino Bazán Quispe y siguiendo con la exposición a lo que respecta en el capítulo 2, yo les voy a hablar sobre el punto de los cambios en las tendencias sobre el consumo de bienes. Bueno, en el año 2000, una serie de factores como el incremento del impuesto al consumo, la reducción de la inversión gubernamental y la quiebra de las principales instituciones financieras provocó que la recesión empeorara aún más. Las instituciones financieras, abrumadas por la alta morosidad y por los precios inmobiliarios que todavía iban a pique, endurecieron sus políticas de préstamos, lo cual obligó a las compañías a reducir su inversión en plantas y equipos. A todo esto, estos factores, unidos a la caída de las importaciones o exportaciones derivada de la crisis económica asiática, provocaron que casi todas las industrias tuvieran ganancias mínimas. De igual manera, los salarios también disminuyeron, lo cual afectó todavía más el consumo de bienes. Por otra parte, el porcentaje de bienes manufacturados en toda la importación japonesa había aumentado mucho desde mediados de la década de los 80, sumado con la guerra comercial que surgió en la misma década de los 80 y la rápida alza del yen obligaron a muchas compañías dedicadas a la exportación y especialmente de aparatos electrónicos y automóviles a trasladar toda su producción al extranjero. Bueno, ahora le doy el pase a mi compañera Jessie. Muchas gracias. Consumo e inversión del 2004 hacia el 2005. El crecimiento del último trimestre del 2003 fue de un 7%, situando el crecimiento económico japonés durante todo el año en el 2.7%. El primer ministro Junichiro Koizumi mostró su satisfacción y la esperanza de que el sector privado gane así vitalidad, mientras que el ministro de la Economía y Política Fiscal, Heizo Takenaka, habló de una recuperación económica. Fue una recuperación moderada, pero firme. El consumo privado es uno de los factores que influyen en el crecimiento de la economía, pero este indicador se ha comportado negativamente en el 2002. En el 2003, el gasto promedio de los hogares japoneses fueron del $2.898 y registró una contracción del 0.9%.
Con respecto al año anterior a este, en el 2002, debido al recorte de salarios y a fuertes restricciones de la empresa, esto generó una crisis. Además, esta contracción tuvo lugar a pesar de que en el último trimestre del año hubo aumento significativo del consumo. Este último aumento sugirió que habría un año mucho mejor a los años anteriores. Además que en el 2004, gracias a todo esto, hubo una gran recuperación que se iba a basar más clara de la creación del empleo. Todavía un poco incipiente, pero mucho mejor a los años anteriores. Y esto permitía compensar las pérdidas de rentas derivadas de la deflación. En el año 2004 la economía japonesa habría tenido una gran mejora en los años anteriores, pero la divisa japonesa con su tendencia alcista amenazaba con frenar las exportaciones. Además, el gobierno japonés, como parte de su estrategia para convertir a Japón en el líder mundial en las tecnologías de información y telecomunicaciones, ha estado desarrollando la infraestructura en el sistema educativo para que en ese entonces Internet pudiera ser utilizada en las clases de todos los grados, en el año fiscal del 2005. Estos niveles bajos de consumo y de producción, sumado a los elevados precios del petróleo, agudizaron el encarecimiento de las importaciones y un lento crecimiento de las exportaciones. Después del primer trimestre del 2004 sucedió todo esto. Además, implicaron una reducción del PBI en el segundo y tercer trimestre del mismo año, llegando a ser un menos 0.2% y un 0.3% respectivamente. Ahora le voy a dar pase a mi compañera Sandra. Bueno, voy a proseguir exponiendo el tercer capítulo. Soy la alumna Bustamante Mendoza Vanessa y yo hablaré acerca de las políticas macroeconómicas para la recuperación de Japón. Empezaré hablando acerca del panorama económico tras la crisis. Japón ha superado problemas de balanza de pagos causados por el estallido de la burbuja inmobiliaria. El crecimiento de la producción se aceleró en el año 2005, a pesar del freno del crecimiento de las exportaciones. La expansión económica se ha consolidado gracias a la demanda interna privada, mientras que la deflación disminuyó. Por otro lado, el índice de desempleo bajó gradualmente desde un máximo del 5.4% alcanzado en el año 2002 hasta un 4.4% que fue durante el año 2005. Además, una mejor situación en el mercado laboral y el aumento de la renta familiar habían favorecido la recuperación gradual de la confianza del consumidor, sentando así un contexto más propicio para el consumo privado. Bien, el siguiente punto son los signos de recuperación. La economía de Japón registró una recuperación importante durante el año 2004, ya que el PBI creció en un 2.7% tras aumentar el 1.4% durante el año 2003. También el crecimiento de la inversión privada, que había rondado el 6% en los dos últimos años, que son el 2004 y 2005, reflejó los resultados positivos de la reestructuración empresarial, así como el aumento de los beneficios vinculados del auge exportador. Continuó también la caída de los precios de bienes y servicios, salvo los bursátiles. La recuperación es sin lugar a duda más sólida que las vividas en ocasiones anteriores, tales como el año 1996 y el año 2000. Bueno, el siguiente punto son las perspectivas de futuro de Japón. Una recuperación significativa de la economía japonesa está sujeta al comportamiento de determinadas variables tanto internas como externas, como la tasa de interés, el desempeño del consumo privado, el tipo de cambio del yen, el comportamiento de los precios del petróleo, el ritmo de crecimiento de la economía mundial, entre otros más importantes. Para el futuro, aunque sea difícil predecir la evolución de los tipos de cambio, todo indica que se mantendrá la apreciación del yen con respecto a las demás monedas, sobre todo de sus principales socios comerciales, como son los países China, Estados Unidos y Unión Europea.
Desde el punto de vista externo, la volatilidad de los precios de petróleo impacta doblemente sobre la economía. Gracias. Y la conclusión que se llevó a lo largo de este trabajo es de demostrar la importancia de las políticas macroeconómicas que se tomaron para corregir esos daños. Además, en virtud de los análisis realizados, es posible afirmar que el origen de la burbuja especulativa se produce en el sistema financiero a mediados de la década 70, para el gobierno japonés, que comenzó a implementar una serie de tendencias para las grandes empresas. Además, en virtud de la actividad original que tenía Japón y sus repercusiones que esta tuvo en el Perú. A su vez, la regularización de tasas de interés favoreció a la competencia entre los bancos para así obtener más depósitos, obligando a dichas entidades financieras a otra gran cantidad de préstamos, en los cuales el poder a pagar era demasiado alto.